Esta es la trágica historia del asesinato de Francis Blandy, caballero trágicamente asesinado en el verano del año 1751 por su propia hija, Mary Blandy, asesina, y por el capitán William Cranston, un escocés también asesino. La historia de hoy nos lleva a la Gran Bretaña del siglo XVIII. Nuestra protagonista es la señorita Mary Blandy, quien en abril de 1752 fue acusada del crimen más atroz, el asesinato de su propio padre. Más precisamente, conspiró con un amante diabólico, el capitán William Cranston, para envenenar gradualmente a su propio padre con arsénico. Su juicio causó sensación en la Gran Bretaña de la era georgiana y todavía se cita como un caso emblemático debido al uso muy temprano de la medicina forense por la Fiscalía. El veredicto todavía se analiza y discute en las tertulias de hoy, ya que puede que Mary no hubiese estado plenamente consciente de sus acciones. Tal vez su amante la engañó para que pusiera en la comida del señor Blandy lo que ella creía que era un remedio herbal conocido como polvos del amor. Dicho esto, ¿fue Mary una asesina astuta o una tonta cegada por el amor? Les presentaremos los hechos, y ustedes, querido público, emitirán el veredicto final. A decir verdad, no se conoce la fecha exacta de nacimiento de Mary Blandy. Sabemos que nació en el mes de julio, en el año 1720. Nació en una familia acomodada que residía en Henley-on-Thames, en la frontera entre los condados de Oxfordshire y Berkshire, en Inglaterra. Los entusiastas del remo deben estar familiarizados con esta agradable localidad mercantil, hogar de la regata anual de remo. Este lugar tiene una sólida reputación de ser bastante elegante, un código postal muy codiciado por los ricos y famosos. Es un hecho que megaestrellas del rock súper ricas, como el fallecido George Harrison, han hecho de Henley su hogar, o su segunda casa, o su tercera casa. En el siglo XVIII, el pueblo aún no atraía a músicos famosos. En cambio, era más común codearse con profesionales de clase media alta, como el padre de Mary Blandy, Francis, un abogado y secretario del pueblo. Francis y su esposa, también llamada Mary, adoraban a su hija, quien estaba bendecida con inteligencia, cultura, ingenio, gracia y una figura esbelta. Por desgracia, a temprana edad, la joven Mary contrajo viruela y su rostro quedó marcado con las cicatrices típicas de la enfermedad. El señor Francis, como buen pragmático, se dio cuenta de que la belleza dañada de su hija quizás no sería suficiente para atraer a un pretendiente adecuado. Por ello, cuando Mary alcanzó la edad para casarse, hizo correr el rumor de que su dote ascendía a 10,000 libras. A mediados del siglo XVIII, esa suma habría podido comprarte 2,141 vacas o 1,459 caballos. En dinero actual, estamos hablando de más de 2,300,000 libras esterlinas o casi $2,900,000. Décadas más tarde, Jane Austen comenzaría su novela más famosa con las líneas: "Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero en posesión de una gran fortuna necesita una esposa". Parafraseando, es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero sin fortuna necesita una esposa con un padre rico. Como era de esperarse, Mary pronto comenzó a recibir a decenas de pretendientes. Pero ella no se conformaría con cualquier presumido a la moda, con su peluca empolvada y calzones ajustados. Y cuando no era ella quien rechazaba a sus pretendientes, eran sus padres quienes los consideraban indignos de su encantadora hija. A esa edad, la mayoría de las mujeres respetables en su posición ya se habían casado y habían tenido una docena de hijos, o habían muerto a causa de alguna fiebre gastrointestinal que hoy podría resolverse con acceso a agua limpia. Pero ella seguía soltera. O, como se decía en aquel entonces, era una solterona. Hoy simplemente la llamaríamos una mujer soltera, y estaba esperando al hombre indicado para que le pusiera un anillo. El mundo empezó a girar en la dirección correcta para Mary una noche fatídica, cuando los Blandy asistieron a una cena organizada por su amigo, Lord Mark Kerr. En aquella mesa iluminada por velas, nuestra protagonista cruzó la mirada con otro invitado, el capitán William Henry Cranston. Imaginen una tormenta de pasiones mal disimuladas tiñendo sus mejillas de un rojo tan brillante como un rubí y tan profundo como el pecado. Pueden imaginar este primer encuentro como si lo representaran en una de esas novelas románticas con corsés rasgados al estilo de la dama Barbara Cartland. Las portadas de esas novelas suelen mostrar a una dama de belleza deslumbrante, con el corsé medio
medio desabrochado, desvaneciéndose en los brazos musculosos de algún galán de época, casi siempre de melena larga, aunque históricamente inexacto y con unos pectorales tan cincelados que bien podrían servir para tocar los bongos. Un vistazo rápido a las páginas de esas novelas podría introducir al lector virgen a una cornucopia de eufemismos sugerentes, tales como gemidos lascivos y miembros viriles palpitantes, turgentes, hinchados, deseosos. Solo en las novelas de una dama. Pero tememos, queridos espectadores, que el capitán Cranston no era precisamente el señor Darcy interpretado por un joven y húmedo Colin Firth. Las descripciones de la época lo retratan como bajo, con sobrepeso y con el rostro marcado por la viruela. Aún así, parecía ser una opción aceptable tanto para Mary como para sus padres. Era oficial de los Marines Reales y tenía experiencia sólida en combate. De hecho, alguna vez luchó a favor de los jacobitas contra el gobierno de Su Majestad. Simplificando bastante, el jacobitismo fue un movimiento religioso muy importante en Escocia que abogaba por restaurar a la dinastía de los Estuardo en el trono británico. Muchos nobles escoceses se unieron a los jacobitas, pero más tarde regresaron al servicio del ejército británico. El capitán Cranston fue uno de ellos. Era, de hecho, el quinto hijo de un noble escocés, emparentado con muchos nobles del norte del país. Por supuesto, como quinto hijo, lo más probable era que heredara poco más que aire caliente y buenos deseos del patrimonio de sus padres. Pero Cranston pertenecía a la nobleza, sin embargo. Frances Blandy alentó el cortejo, recibiendo al capitán en su hogar. El romance se intensificaba, pero pronto estalló. El buen amigo de Frances Blandy, Lord Kerr, reveló que Cranston ya estaba casado. Y además, tenía una hija viviendo en Escocia. Parece que el 22 de mayo de 1744, Cranston se casó en secreto con una tal Anne Murray en Edimburgo. El matrimonio se había celebrado en secreto porque Anne era católica romana, mientras que William era presbiteriano. El 19 de febrero de 1745, Anne dio a luz a una hija. Cuando se enfrentó a estos hechos, el capitán negó con vehemencia estar casado. Según su versión, Anne Murray era solo su amante. En su momento, le había prometido matrimonio, pero con la condición de que se convirtiera al protestantismo. Cuando ella se negó, él canceló el compromiso. Pero el señor Blandy comenzó a sospechar seriamente de Cranston y realizó más averiguaciones. A principios de 1748, Blandy se enteró de que Anne Murray había presentado una demanda ante el Tribunal de lo Civil de Edimburgo para que se reconociera legalmente el matrimonio. Blandy enfrentó nuevamente a Cranston y le exigió la verdad. El capitán estaba acorralado, pero insistió en que nunca se habían casado. Estaba seguro de que el tribunal escocés fallaría a su favor. El señor Blandy desconfiaba, pero su esposa e hija estaban completamente del lado de Cranston. Incluso invitaron al capitán a quedarse en su casa durante 6 meses. Mientras tanto, Frances Blandy recibió una carta desde Edimburgo con noticias interesantes. El 1 de marzo de 1748, el tribunal emitió su veredicto. William Cranston y Anne Murray eran, efectivamente, marido y mujer. El capitán Cranston tranquilizó a su futuro suegro, asegurándole que resolvería todo este embrollo. Partió rumbo a Londres para consultar con sus abogados y presentar una apelación. Unos días después, Mary y su madre también viajaron a Londres. La señora Blandy sufría problemas gastrointestinales y necesitaba consultar a un especialista. Durante esos días, Mary logró evadir la atenta vigilancia de su madre para escaparse a la Plaza St. James. Allí se encontraba frecuentemente con su enamorado y juntos decidieron organizar un matrimonio secreto. En aquella época, la Iglesia de Inglaterra permitía que los matrimonios se celebraran en cualquier lugar, siempre que fueran oficiados por un clérigo ordenado. No se requería documentación ni se hacían preguntas. Esa costumbre favorecía la práctica de matrimonios secretos, realizados sin el consentimiento de los padres y en muchas ocasiones involucrando a esposos o esposas ya casados. Todo indica que la unión secreta sí se llevó a cabo, aunque claramente no era legal, ya que la apelación de Cranston contra su matrimonio en Escocia aún no había sido presentada. En el verano de 1749, Mary y su madre regresaron a Henley. En septiembre, el estado de salud de la señora Blandy empeoró.
Mary acudió al farmacéutico local, el señor Norton, quien a su vez llamó al doctor Addington, pero no había nada que pudieran hacer. La señora Blandy falleció el 20 de septiembre de 1749, causa de muerte registrada, inflamación intestinal. Según lo que sucedió más tarde, los cronistas contemporáneos sospecharon de un crimen. Alguien, y con alguien nos referimos a Mary y a Cranston, podría haber deslizado polvos perniciosos en la comida de la señora Blandy. Es plausible, pero poco probable. La señora Blandy siempre había sido una aliada de los enamorados. ¿Cuál sería el motivo para deshacerse de ella? Habría tenido más sentido eliminar al otro Blandy, pero no nos adelantemos. Tras la muerte de su futura suegra, el capitán Cranston regresó a Henley, a pesar de que el señor Blandy ya era abiertamente hostil con él. Mary estaba preocupada. Necesitaba la aprobación de su padre para casarse. Un plan comenzó a tomar forma. Cranston le mencionó a Mary que conocía a una tal señora Morgan en Escocia, una mujer, digamos, peculiar, experta en la elaboración de polvos de amor. Al añadirlos discretamente a la comida o bebida del señor Blandy, este se sentiría más favorable hacia el capitán y hacia la idea de que los dos enamorados se casaran. El concepto de polvo de amor estaba bastante extendido en aquella época. Cientos de charlatanes vendían estos remedios populares asegurando que podían suavizar hasta el carácter del enemigo más terco, o incluso hacer que alguien se enamorara. ¿Funcionaban? Por supuesto que no. Los ingredientes típicos de esos polvos incluían beleño, también conocido como solano hediondo, algo que uno le gritaría a alguien cuando el enojo se vuelve horticultural. Y no es para menos, considerando que esa planta contiene escopolamina, una toxina potente. Ahora bien, se desconoce la composición exacta del supuesto polvo de amor de la señora Morgan, pero lo que sí se sabe es que Cranston viajó hasta Escocia para conseguirlo y regresó a Henley en agosto de 1750. Una vez más, el capitán se instaló en la casa de los Blandy. Hablando de un invitado no deseado, el capitán permaneció allí hasta noviembre de 1750 y de algún modo logró deslizar pequeñas dosis del polvo de amor en el té del señor Blandy. Según el testimonio posterior de la propia Mary, su padre parecía haberse suavizado, pero, al mismo tiempo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La casa parecía estar embrujada por algún tipo de poltergeist. Mary decía escuchar manos incorpóreas golpeando las paredes, pasos invisibles que crujían el suelo, puertas que se abrían y cerraban de golpe. En una ocasión, incluso llegó a oír música escocesa fantasmal. Las manifestaciones culminaron una noche en que una presencia espectral, con la apariencia del señor Blandy, irrumpió en la habitación de Cranston. ¿Eran estas las primeras premoniciones del destino trágico que caería sobre la casa Blandy? Pues sí, porque, poco después, la salud de Francis Blandy empezó a deteriorarse. El hombre, de 62 años, ya sufría de gota, pero ahora estaba aquejado de cólicos y acidez. Sus dientes empezaron a caerse. Los polvos de amor parecían haber suavizado su actitud hacia Cranston, pero fue solo una fase temporal. El señor Blandy no podía ni ver a Cranston, y le dijo a Mary que no debía aparecerse por la casa, al menos hasta que resolviera sus problemas legales con su esposa escocesa. Lo que Blandy no sabía era que el capitán ya había presentado una apelación ante los tribunales escoceses, y que ésta ya había sido rechazada. Cranston y Anne Murray estaban legalmente casados, en todos los sentidos prácticos. Durante el invierno de 1750 a 1751, Cranston, con buen juicio, accedió a los deseos de Blandy y regresó a Escocia. Desde allí, en abril de 1751, envió un paquete a Mary. Contenía algunas piedritas escocesas. Eso, piedritas. Pero en esa época eran muy populares entre la alta sociedad, ya que se usaban para decorar jardines y macetas. Junto a las piedritas, Cranston envió un polvo blanco. Este venía etiquetado como un producto para limpiar adecuadamente las piedritas decorativas, pero en sus cartas, Cranston lo describía como los polvos de amor de la señora Morgan y le pedía a Mary que continuara con el tratamiento, mezclando los gránulos en el té de su padre. Supuestamente, Mary dudaba de la efectividad del preparado e incluso expresó inquietudes por los efectos que estaba notando en la casa de su padre. Aún así, cumplió las instrucciones de su amado,
y las consecuencias no tardarían en manifestarse. Durante junio de 1751, Francis Blandy se sentía cada vez más enfermo, pero no era el único. Dos integrantes del personal doméstico, Susan Gunnell y la mujer de limpieza Ann Emmett, cometieron el error de beber un poco del té que había sobrado de su patrón. Las dos cayeron gravemente enfermas por 3 días. Mary se mostró muy atenta a su bienestar, asegurándose de que bebieran vino blanco, suero de leche y caldo. Suena como el cóctel más asqueroso del mundo, pero en esa época se creía que esa mezcla ayudaba contra el envenenamiento por arsénico. Ahí lo tienen. Mary afirmó más tarde que creía que el polvo de amor de la señora Morgan era un remedio herbal para suavizar el temperamento de su padre, y sin embargo administró con un tratamiento conocido para el arsénico. Entonces, ¿actuaba Mary de buena fe, intentando sinceramente cambiar la opinión de su padre sobre Cranston mediante una especie de química convertida en magia? ¿O estaba conspirando con su amante para eliminar a la persona que más se oponía a su unión? En cualquier caso, en sus cartas a Cranston, Mary solo se refería a la sustancia como los polvos, y escribió que los polvos no estaban funcionando. ¿Se refería a que su padre todavía odiaba al capitán? ¿O a que Francis seguía vivo? Supuestamente, Cranston le respondió que continuara con el plan. El 4 de agosto, Mary le pidió a Susan, la sirvienta, que preparara un poco de papilla para su padre. La papilla no envenenada es una versión más líquida de la avena, que se puede beber directamente de una taza. La noche siguiente, Susan le sirvió la papilla al señor Blandy. Apenas la bebió, sintió un dolor estomacal violento y comenzó a vomitar. Logró pasar la noche, y la mañana del martes fue examinado por el boticario, el señor Norton. Cuando el hombre preguntó qué había comido el paciente, Mary mintió y dijo que la noche anterior solo había comido arvejas. Esa misma noche, Susan recibió la orden de recalentar las sobras de la papilla. Al señor Blandy le seguía antojando un poco. Predeciblemente, el señor Blandy volvió a vomitar. En la mañana del miércoles, las sobras de la papilla regresaron a la cocina y la mujer de limpieza comió un poco y vomitó al instante. Susan Gunnell sugirió tirar esa mezcla repugnante para acabar con el festival del vómito. Pero Mary no estuvo de acuerdo. Dijo que el lote actual estaba perfectamente bien y que se podía recalentar otra vez. En ese punto, Susan empezó a sospechar. Era claro que la papilla estaba enfermando a todos. Entonces, ¿por qué Mary insistía en servírsela a su padre una vez más? La astuta sirvienta se transformó en una detective y examinó la cazuela que se usó para preparar la mezcla. Notó un residuo blanco y arenoso en el fondo. Al ser experta en el arte de eliminar ratas por medio del veneno, reconoció de inmediato la sustancia. Parecía arsénico. Susan escondió la cazuela y al día siguiente se la llevó a una vecina, la señora Mountaigne, quien convocó al boticario Norton. El químico se llevó la cazuela a su laboratorio y prometió realizar pruebas sobre el polvo blanco. El viernes 9 de agosto, los Blandy recibieron la visita del tío materno de Mary, el reverendo Stevens. Susan lo llamó aparte y le confesó su terrible sospecha. Mary estaba intentando envenenar a su propio padre. Stevens quedó horrorizado con la noticia y aconsejó a Susan hablar con el señor Blandy. Al día siguiente, Susan reunió el valor necesario y se lo dijo. Tras un momento inicial de shock, el hombre se dio cuenta de que aquello sí podía ser verdad. Se preguntó quién podría haberle dado el veneno a Mary y Susan sugirió a Cranston. Francis exclamó: «Oh, ese villano. Recuerdo que mencionó un veneno particular que tenían en su país. Cualquiera habría escapado de esa casa de inmediato, o al menos habría rechazado cualquier otra comida dentro de esas paredes». Pero claramente, Blandy estaba dotado de un valor fatalista. Él simplemente bajó a desayunar. Su secretario, Robert Littleton, y Mary estaban presentes. Mary le sirvió otra taza de té a su padre. Blandy la probó y mirándola directamente a los ojos, le comentó lo mal que sabía. Se preguntó si ella le había puesto algo. Frente a esta acusación, Mary tembló. Entonces Blandy se levantó y mientras salía de la habitación, volvió a mirar a su hija y dijo: «Es mi destino ser envenenado, al fin». Mary debió entender que el juego había terminado. Corrió a su habitación, tomó unas cartas y un sobre con polvo y los arrojó al fuego de la cocina. Susan, siendo una leyenda, logró rescatar el sobre, que llevaba la etiqueta, el polvo para limpiar las piedras decorativas.
Ese mismo día, el señor Blandy empeoró nuevamente. Fue la misma Mary quien llamó al médico que había tratado a su madre, el eminente doctor Addington. El médico examinó a Blandy y encontró que tenía los ojos inyectados en sangre, el cutis amarillento, la lengua inflamada, la garganta irritada y los labios resecos. Todos estos síntomas combinados sugerían envenenamiento. Mientras Addington se retiraba, Susan, con discreción, le metió en las manos el pequeño sobre con polvo blanco que había rescatado del fuego. El buen doctor volvió a visitar al señor Blandy en los días siguientes y le preguntó si tenía a alguien en mente como sospechoso. Con lágrimas corriéndole por las mejillas, Blandy nombró a su propia hija como la envenenadora. La describió como una pobre chica enamorada y luego añadió, «La perdono». El doctor Addington actuó y procedió a interrogar a Mary. Gafas de sol puestas. ¿De verdad creía que Cranston le había estado proporcionando polvo del amor? ¿Jamás sospechó que había estado envenenando a su padre sin saberlo? ¿O tal vez sí lo sabía? Para estar seguros, el doctor hizo encerrar a Mary en su habitación y puso guardias a la puerta. El señor Blandy, ya en su lecho de muerte, dijo que estaba listo para perdonar a Mary y pidió verla. La mujer cayó de rodillas suplicando perdón. Una vez más afirmó que no sabía que el polvo blanco era arsénico. Para Blandy, la culpa recaía directamente sobre los hombros de Cranston. Lamentó. «Oh, tal villano, vino a mi casa, comió de lo mejor y bebió de lo mejor que mi hogar podía ofrecer, para quitarme la vida y arruinar a mi hija». 2 días después, el 14 de agosto de 1751, Francis Blandy entraba y salía de la conciencia hasta que exhaló su último aliento alrededor de las 2 de la tarde. Era momento de iniciar una investigación oficial. El uso de la medicina forense en asuntos criminales todavía estaba en pañales, pero la gravedad del caso exigía un músculo científico serio. El doctor Addington fue acompañado por un equipo de profesionales médicos para realizar la autopsia. Estos eran el boticario local, el señor Norton, un cirujano, el señor Nicholas, y otro médico, el doctor Lewis. Las observaciones de Addington fueron lo que esperarías de una autopsia, simplemente nauseabundas. Por ejemplo, encontró manchas púrpuras en el corazón de la víctima, marcas negras en los pulmones y una decoloración peculiar en el hígado y el vaso. Combinados con otros elementos, los hallazgos de Addington apuntaban a una sola causa posible de muerte: envenenamiento. El forense a cargo del proceso también tomó declaraciones de Susan y otros miembros del personal. Su conclusión fue que Mary Blandy sí envenenó y asesinó a su padre. Una revelación impactante. El tipo de veneno utilizado fue analizado por Addington con la ayuda de 2 químicos de la ciudad cercana de Reading. Recolectaron el sedimento salvado de la cazuela, más los polvos rescatados por Susan. Luego los arrojaron sobre un hierro al rojo vivo y observaron que el polvo no se prendió fuego, pero sí se elevó en espesas nubes blancas que olían a ajo. El resultado confirmó que el polvo era, efectivamente, arsénico. Mientras tanto, Mary seguía bajo arresto domiciliario, confinada a sus habitaciones bajo la atenta mirada de Ed Hearn, un escriba parroquial, pero no por mucho tiempo. El 15 de agosto, un día después de la muerte de Blandy, Ed dejó a Mary sin vigilancia. Aparentemente, lo habían llamado para cavar la tumba del señor Blandy. Pero este tal Ed también había sido un antiguo pretendiente de Mary, así que puede que haya abandonado su puesto voluntariamente. Fuera cual fuera la razón, Mary aprovechó el momento. Con cautela, se asomó por la puerta, se deslizó en silencio por los pasillos vacíos de su casa y salió a las calles de Henley. Solo unos cuantos metros la separaban del puente de Henley sobre el río Támesis. Mary caminaba a paso rápido, esperando salir del pueblo sin ser notada, pero ya se había corrido la voz del acto parricida. Alguien la vio, dieron la alarma y una turba obediente la persiguió. ¡Qué escena! ¡Qué dramatismo! Un servicio de streaming popular debería tomar nota y adaptar esta historia a un drama de época, con una mezcla de realismo crudo y un aire despreocupado hacia el rigor histórico. Un grupo de borrachos de taberna alzan jarras de cerveza en las calles de Henley, iluminadas por una pálida luna. Mary Blandy se desliza sin ser detectada entre ellos, avanzando a toda prisa hacia el puente. Una ráfaga de viento le quita la capucha. Una turba de aldeanos borrachos comienza la persecución. De algún modo, ahora están armados con antorchas y trinches. Un desollinador es atropellado por la multitud.
Cae al suelo, una pulga de rata lo muerde, contrae tifus, tose y muere. La turba está a punto de alcanzarla cuando el capitán Cranston emerge desde el río debajo del puente, salta sobre el parapeto del puente y se enfrenta a la multitud. Su camisa blanca mojada se le pega al pecho esculpido. Sus calzones son tan ajustados que el público tiene dificultad para respirar. Un grupo de hombres da un paso hacia adelante. El capitán desenfunda su katana erecta y palpitante, y con ímpetu comienza a repeler a los atacantes. Todos gritan de dolor, contraen septicemia y mueren. La mesera desdentada se acerca sigilosamente por detrás con una daga. Mary la intercepta y la lanza volando al río con un movimiento de aikido. La mesera, accidentalmente, bebe las aguas insalubres del Támesis, contrae cólera y muere. La turba se retira. Mary Blandy: que el Señor te bendiga, mi amado capitán. ¿Acaso trajiste contigo un poco del portentoso polvo del amor? El capitán: claro que sí, querida mía, y te lo daré todo. El capitán extiende 2 líneas largas, delgadas y perfectamente paralelas de polvo blanco. Esperamos que nuestra querida audiencia ya haya adivinado que la verdad fue mucho más mundana. Mary logró cruzar el puente sin demasiadas dificultades y encontró refugio en la taberna cercana The Little Angel, que, por cierto, sigue funcionando. El capitán Cranston no estuvo presente durante el incidente. En ese momento, se encontraba en Escocia. Después de escapar por poco de la turba, un amigo de la familia se ofreció a escoltar a Mary de regreso a su casa. Antes de salir de la taberna, supuestamente confesó a un par de clientes que era plenamente consciente de haberle dado veneno a su padre. El 16 de agosto, el alcalde de Henley emitió una orden de arresto contra Mary. Al día siguiente, fue escoltada a la prisión del condado más cercana, el castillo de Oxford. Siempre una dama, Mary llevó consigo a una de sus sirvientas y su caja de té. De hecho, recibió un trato preferencial. Se le permitía recibir visitas, servir té, jugar a las cartas e incluso pasear por los jardines del alcaide. La celda de Mary Blandy, si bien no era lujosa, ciertamente era mucho más cómoda que las celdas comunes destinadas a la chusma. Hoy en día, los guías turísticos presumen que el castillo de Oxford es la residencia eterna del fantasma de Mary Blandy. Supuestamente su presencia ha sido vista, oída o percibida en distintos rincones del edificio. Curiosamente, esta cárcel fue construida alrededor de una torre sajona mucho más antigua, erigida sobre una capilla subterránea. Según los guías, un rincón dentro de esa capilla es el lugar más embrujado de todo Oxford. Los buenos tiempos para Mary en una cárcel de lujo llegaron a su fin cuando las autoridades se enteraron de rumores sobre un posible plan de fuga que se gestaba en Londres. Desde entonces, tuvo que usar grilletes en el tobillo y ya no se le permitió pasear por los jardines. Sin embargo, no tendría que soportar estas humillaciones por mucho tiempo, ya que el día del juicio se acercaba. En el siglo XVIII, la acusación en los juicios era iniciada y financiada por los familiares de la víctima. Pero en este caso, los familiares de la víctima también eran familiares de la acusada. Comprensiblemente, no querían pagar por el juicio. Como el señor Blandy había sido secretario del pueblo, el Consejo Municipal de Henley podría haber cubierto los gastos legales. Pero esos tacaños se negaron. En lugar de eso, enviaron una petición al secretario de Estado, el duque de Newcastle, solicitando que el gobierno se hiciera cargo del juicio. El gobierno aceptó y designó a 3 abogados. Mary también contrató a 3 abogados defensores, lo que era bastante inusual en esa época. El juicio se llevó a cabo el 3 de marzo de 1752 ante el Tribunal de las Audiencias de Oxford, presidido por el juez Heneage Legge, junto con Sir Sidney Stafford Smythe. La fiscalía llamó como testigos al Dr. Addington y a otros profesionales médicos, quienes confirmaron que la sustancia administrada al señor Blandy era arsénico. Luego, Susan y el resto del personal doméstico testificaron que Mary tenía el polvo en su poder y que insistía en que su padre fuera alimentado una y otra vez con el mismo jugo vomitivo y la misma papilla. Ahora bien, cabe señalar que nadie vio directamente a Mary mezclando el polvo blanco con la comida o bebida de su padre. Aún así, Mary admitió haberle dado la sustancia al señor Blandy. La defensa argumentó que Mary no conocía la verdadera naturaleza del compuesto. Para ella era un inofensivo polvo del amor, no arsénico. En abril del 2022, una producción teatral en el Teatro Kenton de Henley recreó el juicio de Mary. Al final de la obra, se pidió al público que actuara
actuara como jurado. Su veredicto fue que no se podía probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad premeditada de Mary. El fallo final fue homicidio culposo. Historiadores locales, incluida la señora Hilary Fisher de Henley, opinan lo siguiente sobre el caso Blandy. Mary no era una adolescente ilusionada en su primera cita. Ya había escuchado todos los malos rumores sobre Cranston y ella misma había descubierto evidencia de su engaño. Me cuesta creer que una mujer madura, razonablemente inteligente y con cierta educación no se haya detenido a cuestionar lo que estaba haciendo y que lo siguiera haciendo incluso cuando era evidente que estaba enfermando a su padre. Yo la condenaría por asesinato, sabiendo que probablemente no cumpliría más de 15 años de prisión. Y esas son las opiniones contemporáneas. Pero ¿qué pensó el jurado de Oxford en 1752? Bueno, después de apenas 5 minutos de deliberación, regresaron su veredicto. Mary Blandy era culpable de asesinato. Entonces, el juez Legg se dirigió a ella. Estás condenada por un crimen tan terrible, tan horrible en sí mismo, que la naturaleza humana se estremece ante él. El asesinato deliberado de tu propio padre. Ese padre, con su último aliento, te perdonó. Que tu Padre Celestial haga lo mismo. Ahora, nada más queda que pronunciar la sentencia de la ley sobre ti, que es que serás llevada al lugar de ejecución y colgada por el cuello hasta que estés muerta. Y que Dios, en su infinita misericordia, reciba tu alma. La ejecución tuvo lugar el lunes 6 de abril de 1752, es decir, básicamente un mes después. Mary pasó sus últimos días rezando o escribiendo cartas al rey Jorge II, esperando un perdón que nunca llegó. A las 8:30, Mary fue conducida al cadalso por los verdugos, un reverendo y el sheriff de Oxford. Se le permitió dirigirse a los 5,000 espectadores que se habían reunido para el espectáculo. Una vez más, afirmó que no sabía que el polvo era veneno. Luego se dirigió a los verdugos. «Caballeros, no me cuelguen demasiado alto por decencia». Con la soga alrededor de su cuello, Mary mantuvo la compostura y nunca lloró, a diferencia de muchos entre la multitud. A la mañana siguiente, fue enterrada entre su padre y su madre en la iglesia de Santa María en Henley. Pero, ¿qué pasó con el capitán William Cranston?, se preguntarán ustedes. Después de todo, él fue el verdadero culpable en toda esta trágica historia. En el momento del juicio, se sabía que Cranston residía en Berwick-upon-Tweed, justo al sur de la frontera escocesa. El gobierno emitió una orden de arresto en su contra y el alcalde de Henley envió un mensajero para detenerlo, pero el astuto capitán ya había escapado con la ayuda de sus amigos. Cranston cruzó el canal y se escondió en el sur de Francia. Desde allí, se trasladó hacia el este, perseguido por algunos de los familiares de Mary. Entonces, encontró refugio en Flandes, donde cayó enfermo de una enfermedad no especificada. En noviembre de 1752 se reportó que estaba completamente loco, aquejado de alucinaciones auditivas de música celestial. Un médico que lo visitó observó que su cuerpo estaba tan hinchado que parecía a punto de estallar. El nefasto capitán, el diabólico amante, encontró su fin el 30 de noviembre en Flandes. Las autoridades registraron sus pertenencias, encontrando 3 cartas de Mary, que luego fueron publicadas en un folleto por un autor anónimo. En la primera carta, fechada el 30 de junio de 1751, Mary admitió ser consciente de que el asunto había sido descubierto y temía que ello pudiera traer malas consecuencias para ambos. En la tercera carta, del 1 de agosto de 1751, escribió: «Estoy avanzando con la mayor rapidez posible en este asunto, pero a veces tengo los mayores temores, ya que constantemente hay tantos alrededor de mí que deben mantenerse ajenos a todo esto. Y aunque sufra más horrores en mi mente, seguiré adelante con lo único que puede hacernos felices juntos». Parece que Mary era plenamente consciente de la seriedad del asunto o del problema en el que se había involucrado. Menciona horrores de la mente y la necesidad de mantener a las personas ajenas o insensibles a lo que estaba ocurriendo, pero siempre evitó mencionar directamente el arsénico o el veneno en sus escritos. ¿Serían estas cartas consideradas como evidencia concluyente en un tribunal actual? Les dejamos a ustedes interpretar si se trató de la confesión de un parásito calculador o los desvaríos de una enamorada desesperada. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?